El desarrollo de los procesos psicológicos superiores de Vygotsky. Vamos a tener procesos psicológicos elementales y superiores. Los elementales son atención, percepción, memoria y pensamiento, a los cuales nos vamos a dedicar en esta presentación, y los superiores, que son rudimentarios, que emplean el lenguaje, y los avanzados, que tienen la lengua escrita. Atención. ¿Qué es la atención? Pues es un proceso cognitivo que nos permite orientarnos a estímulos dominantes ignorando los que no lo son. Y esta va a tener, de acuerdo al tiempo del estímulo, va a ser selectivo porque va a ser su focalización de segundos a 7 minutos y el sostenido por un periodo un poquito más largo del tiempo y dividido, que puede ser tanto selectivo como sostenido. En la atención va a ser consciente o inconsciente. La consciente pues va a tener estímulos que pueden ser irrelevantes o periféricos, es decir, por ejemplo, el cerebro va a captar estímulos irrelevantes como tu ropa. La sensación de tu ropa muchas veces ya es imperceptible por tu cerebro, o que pase volando alguna mosca y tú la percibas pero como periféricamente. Para que el estímulo sea central y genere una atención, tiene que ser un estímulo muy fuerte, entonces va a pasar a ser un estímulo central. Entonces la atención es dinámica, variando con el tiempo, es gradual porque va a variar con la amplitud de los canales y generando un estímulo que va a ser pues irrelevante, periférico y central, que va a ser pues, muy leve, moderado y muy fuerte. Periodo natural o primitivo de desarrollo de la atención. Bueno, tenemos como atención primaria los mecanismos nerviosos heredados o fisiológicos. El recién nacido posee únicamente dos dominantes, que es la alimenticia, que es lo que le va a obligar al niño como reflejo a alimentarse, y la posicional, que tiene mucho que ver con los reflejos que tiene y que nos dan la pauta para decir que tiene un desarrollo neurológico bueno. Estos se revelan cuando se cambia de postura. Está determinado por el desarrollo orgánico general del niño y el desarrollo sobre todo estructural y funcional del sistema nervioso central. Este proceso ocupa un lugar predominante en el primer año de vida del niño y pues no se detiene, va aumentando. También los cambios orgánicos que se muestran en el bebé y en el individuo tienen que ver con el desarrollo de la atención. El desarrollo cultural tiene mucho que ver, según Vygotsky, porque comienza también en el estricto sentido de la palabra, es decir, cuando se empiezan a poner palabras para que el niño las aprenda. En la más temprana edad del niño, cuando se produce el contacto social entre él y los adultos de su entorno. Al igual que todo desarrollo cultural, es al mismo tiempo social. Es decir, los signos artificiales que tienen que ver con el lenguaje, la escritura, los números y las imágenes tienen que ver con el desarrollo cultural del niño. No es lo mismo que se le enseñe a un niño, por ejemplo, en México, a un niño en Alemania, pues va a cambiar el lenguaje y van a cambiar muchos aspectos culturales. El niño encuentra dos tipos de estímulos, que son involuntarios e involuntarias. Las diferencias entre la actividad de atención mediada y la directa se incrementan a partir de la edad preescolar. En el adulto, a diferencia del preescolar, están desarrollados los procesos de atención voluntaria y puede acordarse bien mentalmente a través de la palabra. Es decir, los involuntarios es con los que nace el niño y los voluntarios es cuando ya la atención tiene que ver con el lenguaje escrito, los números y las imágenes que se le presenten al niño. Según E. Meumann, quien ha descubierto que la atención voluntaria se convierte gradualmente en involuntaria, es decir, dependiendo del desarrollo cerebral. El resultado será un cambio en la reestructuración en la influencia de estímulos medios externos, es decir, todo lo que sea sensorial y que perciba el niño. Va a haber un cambio en la reestructura del cerebro para que éste lo tome y lo convierta en aprendizaje.
Ribot fue el primer psicólogo que estudió la atención voluntaria como producto del desarrollo cultural e histórico de la humanidad y calificó como natural la atención involuntaria y como artificial la voluntaria. Es decir, la natural tiene que ver con todo lo que el niño tiene al nacer, es decir, todos sus reflejos, el reflejo de succión, el reflejo de hacer pipí, popó, el reflejo de prensión, todo eso que nos da el desarrollo neurológico de un bebé normal. Y la artificial, que va a ser voluntaria, y esta va a estar determinada también por la cultura. Es decir, ya cuando se le empiezan a dar el lenguaje escrito y oral al niño, o aquellos pautas para que el niño se exprese, es decir, por ejemplo, en el lenguaje, pues no le vas a enseñar, no va a ser el mismo lenguaje que se le enseña a un niño en México, por ejemplo, que en China o que en Alemania. Y van a variar también los elementos o los símbolos que se utilicen para hacer aprender al niño. También, por ejemplo, las danzas y la cultura va a cambiar. Kohler tenía estudios que señalaron que la capacidad o incapacidad de dirigir la propia atención es determinante esencial del éxito o el fracaso de cualquier operación práctica. El niño escoge imágenes de su entorno y amplía las posibilidades de controlar sus actividades. Con ayuda del lenguaje crea un campo temporal dirigiendo su atención de un modo más dinámico, tomando como actividades pasadas como su base. ¿Qué quiere decir esto? El campo de atención del niño abarca no solo uno, sino todos los campos de percepción y forma estructuras dinámicas sucesivas, es decir, por ejemplo, si un niño asocia la cebolla con algún evento de su vida, si tú le preguntas qué te recuerda la cebolla, él te va a decir, por ejemplo, en uno de los experimentos que hacía, le decía que le recordaba cenar, porque pues generalmente su familia por procesos culturales cenaban cebolla. O con ayuda del lenguaje te va a crear su atención hacia, por ejemplo, el sol. Si tú le preguntas cómo es el sol, te va a escribir las características que él ha aprendido del sol, que está grande, está en el cielo, alrededor hay nubes. Y la atención pues la hace hacia una memorización para formular verbalmente esta situación y representarla de una manera simbólica. La atención también depende, como ya dijimos, de la fuerza con la que se le dé o la intención que se le dé. Por ejemplo, ¿qué va a generar más atención? Un evento que tenga como estado un rayo o, por ejemplo, un problema matemático. Para un niño, por ejemplo, va a tener más relevancia un rayo que un problema matemático. Aquí también se emplean métodos para que, por ejemplo, el niño al momento de aprender se le dé un poquito más de énfasis o que sea un poquito más fuerte el estímulo para que se genere atención y se pueda crear memorización. Y tenemos también que en el proceso de la atención Binet y Stern realizaron experimentos con láminas y determinaron los aspectos de la percepción. ¿Qué fue lo que sucedió? Pues bueno, ellos tenían cuestionarios compuestos de distintas preguntas relacionadas con el razonamiento y la solución de varios problemas. Ellos fueron los creadores de los exámenes psicométricos que ahora tenemos para calificar la capacidad de cada persona. Partiendo del supuesto de que la actividad mental es una capacidad general y unitaria, los autores introdujeron el concepto de edad mental, ya que todos los niños aprenden en la misma dirección, pero no al mismo ritmo.
dependiendo de sus capacidades orgánicas y culturales, como ya dijimos. Ellos hicieron estos test en niños de 3 a 13 años con la finalidad de no de hacer menos a los niños ni de ver que tuvieran una capacidad menor, sino de ver en qué capacidad estaba su proceso de memoria, de atención y de aprendizaje para poder así ofrecerles un refuerzo en lo que tenían como disminuido o que tenían una deficiencia. Por ejemplo, un niño sordomudo, la disociación se produce por falta del oído, pero no quiere decir que no pueda desarrollar algún tipo de lenguaje que le permita comunicarse. O el que tiene una deficiencia mental, tiene su oído bien, lo conserva, pero como su deficiencia radica en su aparato central, lo que se tiene que hacer es hacer un ajuste para que este niño pueda desarrollar un aprendizaje. Memoria. La función del cerebro de recopilar y almacenar datos. La psicología ha considerado la memoria como una función orgánica, determinando muy pronto las bases fisiológicas de tal función. Neumann dice que en la psicología tradicional la memoria se estudiaba fundamentalmente como función fisiológica. Desde muy temprano se le asoció con las propiedades más generales de la memoria orgánica. Tipos de memoria. Pues tenemos la natural, que es muy cercana a la percepción, porque surge a partir de la influencia directa de estímulos externos en los seres humanos, que es decir, es con la que generalmente el niño se desarrolla en sus primeros años de vida y que tiene de su desarrollo mental natural y de su desarrollo que va adquiriendo al momento en que tiene contacto socialmente con sus papás o con las personas que le rodean por medio de estos estímulos. Y la memoria con uso de signos. Esta operación psicológica conduce a formas superiores desarrollando la memoria, es decir, es ya cuando se introduce la escritura y los números. Para esto se le tiene que enseñar al niño las bases de las formas, de los números y de las letras para que los asocie con una imagen. Las operaciones con signos aparecen como resultado de un proceso complejo y prolongado. Es decir, por ejemplo, si se tiene un estímulo por medio de las neuronas, sus dendritas llevan por medio de los axones, llevan estos estímulos a través de estas células por medio de neurotransmisores que pueden ser glucocorticoides, catecolaminas, encefalinas, y estas producen un estímulo que llega a la amígdala, al hipotálamo, al hipocampo, a la corteza, a las áreas motoras, somatosensitivas, a la auditiva y la memoria visual, todo dependiendo de qué tipo de estímulo se dé, porque sabemos que hay muchos estímulos que tienen que ver con los sentidos. Entonces, esto se almacena de manera ya sea definitiva, temporal, o puede ser una memoria a corto plazo o a largo plazo. Tenemos que en la temprana infancia la memoria es una de las funciones psicológicas centrales sobre las que se erigen las demás funciones. El pensamiento del pequeño está determinado por su memoria y su capacidad de recordar. Y tenemos que la memoria puede ser primero de fijación, conservación y evocación. ¿Qué quiere decir esto? Primero llega el estímulo, se percibe en el cerebro, se adquiere, esto hace que se codifique por medio de las neuronas en estímulos que hacen que se estructure esa memoria y se integre. Así, si ya está integrada, se puede conservar o evocar. La conservación tiene que ver mucho con la consolidación de esa memoria. Y esa consolidación tiene que ver con la repetición de esa memoria a largo plazo y se puede reconstruir. Es decir, que si tienes una memoria de algún conocimiento adquirido, puedes reconstruirlo o darle un poquito más de conocimientos. Al último, cuando ya esté integrada, se puede evocar. Si te preguntan alguna cosa, la puedes seleccionar
y puedes dar a conocer el conocimiento que tienes sobre esa evocación. Y también puede ser por medio de recuerdos, es decir, por ejemplo, si en algún momento de la vida eh, algo te recuerda a la tierra mojada, algún perfume, o algún tipo de clima que puedas decir, me recuerda a tal cosa, pero esa memoria ya está integrada a largo plazo. Hay memorias que nada más llegan a la percepción y que ya no tienen una memoria a largo plazo, sino solo a corto plazo. Un aspecto importante es que para el niño pequeño pensar significa solo recordar, porque tienen mucha memoria a corto plazo y hay que trabajar con ellos mucho la memoria a largo plazo. Pero para el adolescente, como ya tiene su memoria a largo plazo, recordar significa pensar, es decir, agrega más cosas a sus recuerdos y a sus pensamientos de memorias pasadas. Avain, por ejemplo, suponía que la máxima efectividad de la memoria correspondía a la edad entre 6 y 10 años, es decir, que a partir de esa edad ya no se tenía una memoria como tal, que ya no se podía desarrollar. Pero pues es completamente falso, porque sí puede haber una memoria después de los 6 a 10 años, después de la cual la memoria dejaba de desarrollarse, pero en realidad no. Según otros, la memoria del niño se perfeccionaba ininterrumpidamente. Neumann intenta fraccionar el propio concepto de memoria en funciones diversas y demostrar que mientras una función, la del aprendizaje, progresa con rapidez, otra, la memorización directa, va disminuyendo. Esto tiene mucho que ver con que la memoria en los niños puede ser un poquito más fácil de recordar o más fácil de trabajar, pero la memoria, por ejemplo, en los adultos por el daño a las neuronas, a los axones o por falta de ciertas sustancias, puede haber alteraciones en la memoria causando enfermedades como el Alzheimer o como la demencia senil, donde ya la memoria se ve afectada. La escritura procede en su desarrollo de los medios auxiliares de la memoria. Proponemos al niño que memorice una serie de cifras, primero por vía natural, mediante la retención directa, y cuando el sujeto no lo consigue le damos un abaco para que las memorice. El niño pasa de la memorización directa a la anotación de cifras en el abaco y todo el régimen de sus operaciones internas se modifica. Es decir, primero el desarrollo de la memoria, ponemos al niño a que cuente y en su mente pues solo está contando los números de una manera que los memoriza. Después se le empiezan a dar cifras o se le empiezan a dar problemas donde se le represente por medio de imágenes los números, es decir, por ejemplo, si tengo 9 tomates y le quito 3, pero al niño le presentas los tomates, entonces de esa manera él va a adquirir la memorización un poco más fácil y se va a acordar más rápido de lo que es la cuenta. Pero si al niño le das, por ejemplo, un abaco, también esto va a representar que memorice un poco más rápido y que sea directa la memorización ya con cifras un poquito más grandes y así se modifica internamente su memoria. La existencia de la memoria verbal, según Binet, demuestra que cada persona posee su propia memotecnia. Este es un ejemplo también de cómo las características culturales y sociales se pueden emplear. Para todos hay memotecnias diferentes, no puedes utilizar la misma memotecnia si no tienes el conocimiento previo. Cada quien utiliza las suyas y uno de los ejemplos son, por ejemplo, para estudiar cierto tipo de lenguajes, tenemos, por ejemplo, aquí los símbolos que significan fuego, árbol, sol, luna y que pueden asociarse a la imagen con la forma y la figura de cómo se escriben las letras. Por ejemplo, para podernos acordar de los elementos químicos tenemos la memotecnia CHAM, que es carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, y para poder acordarnos de Sócrates, Platón y Aristóteles podemos utilizar la memotecnia soplar. Pero esto depende también de
la cultura o qué se está estudiando en ese momento. Es decir, a ninguna persona le va a servir, por ejemplo, aprenderse los elementos químicos si, por ejemplo, está estudiando filosofía y al revés, al de filosofía no le va a servir la nootecnia química. La esencia íntima de la memoria humana consiste en el hecho de que los seres humanos recuerdan activamente con la ayuda de signos. Entonces, la esencia de la civilización es construir monumentos para no olvidar. Es decir, por ejemplo, aquí tenemos una estatua de Benito Juárez que nos recuerda leyes de reforma, la estatua de la libertad que nos recuerda la libertad de los americanos y Hachiko que nos recuerda al perrito que esperó a su dueño por mucho tiempo. Pensamiento. El pensamiento es el proceso cognitivo de pensar, implica lo que acaba de suceder, utilizando el conocimiento previo y la comprensión general de la situación. Pavlov, por ejemplo, decía que el recién nacido puede tener un caos de sensaciones con sus órganos sensoriales porque esas sensaciones van acumulándose y como son aisladas, pasan a formar agrupaciones. Entonces surgen las cosas que más tarde constituyen grupos y finalmente el niño llega a percibir el mundo. Es decir, el niño no está acostumbrado a percibir estímulos. Su cerebro apenas se está acostumbrando a percibirlos, entonces va a percibir una serie de estímulos de más. Para eso es, por ejemplo, la estimulación temprana para enseñarle al niño a ver su motricidad fina primero y después su motricidad gruesa y dentro de su motricidad fina pues a tener diferentes posibilidades de percepciones. Entonces para esto es la estimulación temprana para enseñarle al niño esas sensaciones y al mismo tiempo que forme agrupaciones y que de ese modo pues pueda tener un aprendizaje y del aprendizaje alguna memorización. El pensamiento se desarrolla en sus primeras y fundamentales etapas. El preescolar piensa el mundo como un sistema de cosas y objetos aislados, y el escolar de mayor edad pasa a la fase de los indicios y después a la fase de las relaciones y percibe las complejas relaciones existentes entre los diversos objetos. Es decir, si tú le preguntas a un preescolar, por ejemplo, la imagen que está ahí de un preso, él te va a decir que ve un gato y que el gato es naranja y que tiene rayas y que el preso tiene pelo y que está encerrado y que tiene una camiseta con rayas, que ve un gato de color gris, que ve un policía y que el policía tiene ropa azul. Pero un niño, por ejemplo, de edad escolar va a decir que ve a un preso, que lo atrapó un policía. O sea, ya va a estar más elaborado su pensamiento, ya lo va a ver en un conjunto y, por ejemplo, si le preguntamos a un niño preescolar sobre la imagen de Toy Story, te va a decir, ¿no? Pues ve un dinosaurio verde y ve un perrito y ve un cara de papa y si el niño, por ejemplo, no ha visto la película, pues te va a describir a los personajes de a uno por uno como un objeto aislado, pero el escolar de mayor edad te puede dar una descripción, por ejemplo, te va a decir, no, pues hasta el nombre de los personajes es Rex, es el señor cara de papa, incluso te puede decir a qué película pertenece, incluso ya diciéndote los diálogos o de qué trató es la película. Piaget decía que si se le pregunta al niño sobre el sol, ¿qué calienta el sol? El niño responde pues que es amarillo, está muy alto, se mantiene arriba, hay nubes a su alrededor, es amarillo fuerte, amarillo débil. Para un niño de esa edad explicar significa presentar una serie de hechos y propiedades de las cosas, impresiones y observaciones que se relacionan directamente con una impresión, una imagen. Pero para los otros niños pues va a representar, describir como tal lo que se ve. Ya no te va a decir que el sol calienta mucho, sino que pues no está alto o que
presenta parte del planeta o te va a dar más información sobre el mismo, no solamente como una imagen. El pensamiento del niño, igual que una serie de otras funciones, empieza a desarrollarse con anterioridad al lenguaje. Según Kohler, en uno de sus experimentos se situaba al niño en una camita con una red y se ponía una fruta. La fruta se hallaba en su campo visual y el niño tenía a su lado varios palos para alcanzar la fruta, pero a veces se lo impedía una red. Entonces, de esta manera, el niño intentaba tomar la fruta. La tarea consistía en que tenía que acercar la fruta lo más posible, pero al intentarlo con la manita pues le estorbaba la red. En el experimento de Kohler, el niño eh, pues resolvió la tarea con un mayor esfuerzo, tardó más, su comportamiento pues estaba emocionado por querer alcanzar la fruta, tenía un lenguaje egocéntrico, es decir, hablaba consigo mismo, no dejaba de hablar, planificó su operación y se ayudó del palo para alcanzar la fruta y dirigirla hacia él. Pero al mismo tiempo, Kohler tenía experimentos con monos. Estos monos se les hacía que también utilizaran una serie de instrumentos para alcanzar, por ejemplo, la fruta. Y se demostró que en los monos, pues nunca se les ocurrió alcanzar la fruta o empujarla. Y en el niño, eh, pues aunque fue un poco más de tarea, más extenso, más esfuerzo, lo logró. Y esto tiene que ver también con el desarrollo cognitivo y con el desarrollo del cerebro. Por ejemplo, esto también tiene que ver con lo que decía Vygotsky de el pensamiento y el aprendizaje por medio de andamiaje. Es decir, si a un niño se le enseña cómo obtener esa fruta, si se le indica cómo realizar la acción y el niño visualiza la acción por medio de un adulto, paso a paso, pues va a tardar menos la operación y va a ser más exitoso que el niño tenga la fruta. En los niños especiales, pues estos procesos pueden tardar un poco más, pero pueden pues especializarse o pueden tener un objetivo en común o ver en el niño que sea de una manera que lo haga posible, de acuerdo a sus capacidades. El pensamiento, el desarrollo del lenguaje reestructura el pensamiento, le confiere nuevas formas. Imaginemos el complejo cambio que se produce en el pensamiento del niño que no domina la palabra y sobre todo en el niño sordomudo. El niño que no piensa verbalmente ve todo un panorama y cabe suponer que ve la situación de todo cuanto le rodea de una forma global. Esto no quiere decir que no pueda tener un tipo de pensamiento, de memoria o aprendizaje, sino que esto se debe de adaptar para que el niño tenga este modo de ver su situación un poquito más fácil. La percepción. Bueno, la percepción es la acción y efecto de percibir. En este sentido, el término percepción hace alusión a las impresiones que puede percibir un individuo de un objeto a través de los sentidos. Los sentidos como la vista, el olfato, el tacto, la audición y el gusto. También puede ser por movimientos que tienen que estar relacionados con el órgano auditivo que también nos da la percepción de movimiento y la posición de la cabeza y el equilibrio, así como los sonidos. El tacto por medio de la piel que nos puede orientar hacia si algo está caliente, frío o la percepción de dolor en las terminaciones nerviosas. Por otro lado, la percepción también es el conocimiento o la comprensión de una idea. El individuo o animal capta la información proveniente del exterior y llega a los sistemas sensoriales.
Es el cerebro quien se encarga de formar las conexiones de neuronas que permiten representar la imagen o idea completa de lo que fue descubierto, es decir, nuestro ojo capta el objeto. Ese objeto va a pasar a través del ojo, a través de la retina, y esa retina va a convertir esa sensación en estímulos neuronales a través del nervio óptico. Ese nervio óptico va a pasar al cerebro y va a conformarse en la área de 19 del cerebro para que ésta se transforme en una imagen. ¿Cómo se organiza nuestra mente? Las sensaciones de percepción. Los psicólogos de Gestalt consideraban que si el ser humano recibe varias sensaciones, las organiza en un Gestalt, que es una palabra alemana que significa conjunto. Podemos reunir los estímulos visuales en las formas completas. Este proceso incluye el proceso ascendente, que es lo que va a traer la sensación, y el descendente, que va a ser la percepción. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, si tú tienes un cactus, una flor o incluso te puedes quemar o algún estímulo, en este caso picarte, los receptores del dolor que se encuentran en la piel eh, van a estar, van a ser receptores sensitivos. Esos receptores sensitivos de la piel van a llevar el estímulo hacia la neurona. Esta neurona pues va a ser sensorial, pero va a transmitir esa sensación por medio de lo que es los ganglios. Esos ganglios llevan esa sensación hacia la médula espinal. Por esa médula espinal hay neuronas que llevan la sensación hacia el cerebro y la traducen por medio de sustancias químicas como dolor. Al momento de que esta sensación llega al cerebro en la zona motora y en la zona sensorial del cerebro, la va a interpretar. Al momento en que la interpreta, pues va a producir una reacción. Esa reacción pues va a ser una sensación y va a haber una respuesta, es decir, no puedes mantener el dedo en este caso en el cactus para que te siga picando, sino tu reacción va a ser quitar la mano. Entonces, por medio de esa sensación percibida en esas áreas del cerebro, la neurona motora, que es la que se encarga del movimiento, va a llevar esa sensación a través de las motoras neuronas y de los ganglios, traducida en sustancias, hacia los músculos efectores. Los músculos efectores, por ejemplo, ese musculito, te va a avisar que quites la mano, que hagas un movimiento para que no te siga lastimando. Y eso sería todo. Muchas gracias por su atención.